Esta semana analizaremos el concepto de ángulos entre dos rectas cortadas por una transversal. Veamos. Sea una recta, ve otra recta, y ambas son cortadas por una recta T transversal. Los nombres, chicos, se los di yo a las rectas, pero pueden recibir cualquier nombre. Estas tres rectas definen 8 regiones. Aquí vemos 4 y aquí otras 4. Es decir, que estas rectas definen 8 ángulos. Como vimos la clase pasada, los ángulos los podemos simbolizar con las letras del alfabeto griego. Así que los vamos a nombrar para que nos sea más fácil identificar. Llamemos a este ángulo alfa, beta, tita, pi, epsilon, delta, phi y omega. Estos 8 ángulos pueden clasificarse en internos y externos. Se define como ángulos internos aquellos que se encuentran entre las rectas A y B. A saber, los ángulos internos en este gráfico son tita, pi, epsilon y delta. Y los ángulos externos en este ejemplo son alfa, beta, phi y omega. Los ángulos entre dos rectas cortadas por una transversal pueden clasificarse en alternos. Son aquellos pares de ángulo que están en distintos semiplanos respecto de la transversal, siendo los dos interiores o los dos exteriores, pero no adyacentes. Los alternos se pueden clasificar en internos, cuando ambos son internos, o ángulos alternos externos. Ya lo analizaremos con un ejemplo. También pueden clasificarse como ángulos conjugados. Son los pares de ángulos que están en el mismo semiplano respecto a la transversal, siendo los dos interiores o los dos exteriores. Por eso los ángulos conjugados se clasifican en conjugados internos o conjugados externos. Y tenemos una tercera clasificación que es la de correspondientes. Son aquellos pares de ángulos que están en el mismo semiplano respecto a la transversal, siendo un interior y el otro exterior, pero no son adyacentes. Veamos, chicos, un ejemplo de la definición de ángulos alternos internos y externos. Sean A y B dos rectas, en este caso son paralelas, pero pueden ser no necesariamente paralelas. Y T es una recta transversal, es decir, que corta a A y B. Los ángulos alternos son aquellos que están a distinto lado de la transversal. Ambos son interiores, pero no pueden ser adyacentes. Entonces, por ejemplo, el ángulo tita es alterno interno con delta. Fíjense en que están en distintos semiplanos respecto a la transversal. Es decir, uno está a la derecha y el otro a la izquierda, pero los dos son interiores y no son adyacentes. Otro par de ángulos alternos internos es pi y epsilon. Están a distinto lado de la transversal, es decir, en distintos semiplanos. Los dos están entre las rectas A y B, es decir, que son internos y no son adyacentes. Ahora veamos los ángulos alternos externos. Son aquellos que están a distinto lado, en distintos semiplanos respecto a la transversal. Son ambos exteriores y no adyacentes. Por ejemplo, A y B no podrían ser alternos externos porque son adyacentes y la definición me dice no sean adyacentes. Entonces, alfa es alterno externo con omega y beta es alterno externo con phi. Veamos ahora un ejemplo de ángulos conjugados internos y conjugados externos. La definición de ángulos conjugados nos dice que son aquellos pares de ángulo que están en el mismo semiplano respecto de la recta transversal, pero o son ambos interiores o son ambos exteriores, externos. En este caso podemos ver que el ángulo tita es conjugado interno con epsilon, porque están
ambos a la izquierda de la recta T, es decir, que están en el mismo semiplano, pero ambos están entre rectas A y B, por eso son conjugados internos. Pi y delta es otro par de ángulos conjugados internos. Están ambos a la derecha de la recta T, es decir, en el mismo semiplano, y ambos están entre las rectas A y B. Ahora bien, en este caso, alfa y phi son ángulos conjugados externos porque están en el mismo semiplano respecto de la recta T, pero ambos son exteriores. Y también tenemos otro par de ángulos conjugados externos, beta y omega. Ven que están en el mismo semiplano respecto a la transversal T, pero ambos están fuera de las rectas A y B, es decir, son externos. Veamos un ejemplo ahora para distinguir los ángulos correspondientes. Vimos que la definición nos dice que son ángulos correspondientes a aquellos pares de ángulos que son un interior y otro exterior. Están a un mismo lado de la transversal, pero no son adyacentes. ¿Qué quiere decir que en esta definición que no sean adyacentes? Epsilon y phi, por ejemplo, están a un mismo lado de la recta T, uno es interno y el otro es externo, pero son adyacentes. Entonces, estos dos ángulos no son correspondientes, pero sí lo son, por ejemplo, epsilon y alfa. Están a un mismo lado de la recta T, uno es interno, otro es externo y no son adyacentes. De esta manera quedan determinados 4 pares de ángulos correspondientes. Por ejemplo, tita es correspondiente con phi, beta es correspondiente con delta y pi es correspondiente con omega.